Damos inicio ahora al tema 4, referente al tiempo, la prescripción y la caducidad. En toda obligación, el cómputo del tiempo es primordial, ya que a través de este cómputo vamos a ver cuándo se vence el plazo, si es que existen plazos establecidos, si es que todavía podemos cobrar una obligación, si es que estos plazos no han prescrito, etc. Ahora, ¿cómo se computa el tiempo? El artículo 1486 y siguientes del Código Civil se refieren al cómputo del tiempo. El cómputo del tiempo es a través del calendario gregoriano y para efectos de las obligaciones se computan todos los días, hábiles e inhábiles, excepto que se pacte en contrario. No olvidemos que el contrato es ley entre partes. Entonces, en la forma de cómputo del tiempo puede ser pactado entre partes que se compute de una forma diferente. Si no existe un pacto estipulado con relación a cómo se computará el tiempo, pues entonces se rige por el cómputo del calendario gregoriano. Los plazos en materia civil no se computan por horas, sino por días, meses o años. Si un plazo se cumple en día inhábil o feriado oficial, entonces su cumplimiento se traslada para el día hábil siguiente. Si el plazo o el lapso debe cumplirse en un día que no tenga el mes, se entenderá cumplido el último día de ese mes. Por ejemplo, si se establece que un plazo deba cumplirse el día 28 de febrero y ese es un año que no tiene 28 de febrero, entonces se entiende que deberá cumplirse el último día de ese mes, que sería el 27 de febrero. Los plazos fijados en días, meses o años se computan desde el día siguiente de su iniciación hasta el día de la fecha igual a la del mes o los meses y a la del año o de los años que respectivamente sean necesarios para completarlos. Es decir, si se pacta un contrato el 15 de diciembre por el periodo de un mes, entonces vence el 15 de enero. Si se pacta por el periodo de un año, del 15 de diciembre del 2018, pues vence el 15 de diciembre del 2019. Cuando hablamos del tiempo, tenemos que referirnos necesariamente también a la prescripción. La prescripción es el modo mediante el cual, a través del transcurso del tiempo, se extingue un derecho por efecto de la falta de su ejercicio. En la prescripción se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley le señala un caso particular. En este tema nos referimos a la prescripción extintivo-liberatoria, ya que la prescripción adquisitiva la han visto ustedes en la materia de derechos reales. La prescripción se denomina extintivo-liberatoria porque a través del tiempo extingue la posibilidad de su cobro judicial y libera al deudor de la obligación. El derecho que se extingue es el derecho a ejercitar la acción legal para obligar al cumplimiento de la obligación. Es decir, la obligación ya no es exigible legalmente, ya no podemos concurrir a un juez y plantear una demanda cuyo plazo se ha extinguido debido a la prescripción. O podemos hacerlo, pero estamos sujetos a que nos planteen una excepción de prescripción y a que el juez dé por probado. Este derecho perdido no lo adquiere nadie, por eso es que se denomina liberatorio, a diferencia de la prescripción adquisitiva o también denominado usucapión, que adquiere el derecho propietario otra persona distinta al dueño original por el transcurso del tiempo sin haber ejercido el derecho sobre el bien inmueble. Existen tres elementos que se deben cumplir para la prescripción liberatoria. Estos elementos son, primero, la existencia de un derecho o de una acción. No puede extinguirse algo que nunca ha existido. Entonces, para que algo se extinga, necesariamente tiene que haber tenido una existencia. Entonces, la existencia de un derecho o de una acción es uno de los primeros requisitos. Segundo, el transcurso del tiempo fijado por ley. Como veremos más adelante, existen diferentes plazos que se plantean para la prescripción dependiendo del derecho que se pretende hacer valer. Ahora, el cómputo de la prescripción se inicia desde el momento en que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.
Es decir, en un contrato de préstamo, la prescripción no corre desde el momento mismo del contrato, sino desde el momento del cumplimiento del contrato, es decir, desde el momento en que el derecho a exigir la devolución del dinero ha podido hacerse valer. Y además, un tercer elemento para que proceda la prescripción liberatoria es la inacción de los interesados. Es decir, que los acreedores no hayan realizado ningún tipo de acción para prevenir que la prescripción se produzca. Ahora veremos qué requisitos hay para que proceda la prescripción. Existen 4 condiciones que se deben cumplir para que proceda la prescripción. Primero, que se trate de un derecho o una acción prescriptible. No todos los derechos o acciones pueden prescribir. Por ejemplo, la prescripción no procede contra derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho del nombre. Si uno no utiliza el nombre por un determinado tiempo, pues no puede perder ese derecho al nombre. No es un derecho que sea susceptible de prescripción. Normalmente, los derechos patrimoniales son aquellos que son susceptibles de prescripción. Además, la exigibilidad, es decir, que el cómputo se haya producido desde el momento de la exigibilidad del derecho. En la anterior lámina les ponía el ejemplo de una deuda. Entonces, ¿desde cuándo es exigible el pago de la deuda? Pues no será desde la suscripción del contrato, sino desde el plazo que se ha puesto para el cumplimiento de la deuda. La prescripción solamente puede comenzar a correr desde el inicio de ese plazo que se tenía para hacer efectivo el crédito. Además, otra condición vital para la prescripción es que sea opuesta por el interesado. La prescripción no puede ser declarada de oficio, debe necesariamente ser opuesta por el interesado. Si es que el interesado no opone la prescripción, el juez no puede declarar de oficio que dicha obligación ha prescrito. Además, una cuarta condición muy importante es que el actor, es decir, el acreedor, haya estado en posibilidad de actuar, es decir, que él podía hacer valer su derecho, que no haya estado impedido para hacerlo. Ahora debemos preguntarnos por qué existe la prescripción, cuál es el fundamento legal de la prescripción. El fundamento legal de la prescripción, la razón por la cual se establece la prescripción es por buscar la seguridad jurídica. Es decir, se necesita certeza y estabilidad en los derechos y poner fin a la incertidumbre de dichos derechos. No pueden los derechos estar latentes o vigentes o pendientes de una espada de Damocles, en este caso, como sería la prescripción. Es necesario que haya un tiempo en el cual se puedan ejercer esos derechos, pero si no se han ejercido, entonces que esos derechos dejen o no puedan ya ser ejecutados judicialmente. Entonces, esa es la razón por la cual existe la prescripción. Existen algunas características del régimen legal de la prescripción, y esto es que la prescripción, en primer lugar, es inmodificable por acuerdo de partes, es decir, que mediante una cláusula en miras de la libertad contractual, las partes podrían creer que pueden modificar la prescripción, pero no es así. Si es que por alguna razón han puesto una cláusula en la cual se elimina la prescripción o se modifica la prescripción, esa cláusula es nula. ¿Por qué? Porque está prohibido que se modifique el régimen de la prescripción por acuerdo de partes. También está prohibido el renunciar a la prescripción antes de su cumplimiento. Es decir, que se haya puesto en el contrato una cláusula en la cual se diga y el deudor renuncia a la prescripción, esa cláusula no es válida. El deudor podrá renunciar a la prescripción una vez que esta prescripción se haya cumplido, es decir, en el caso de una deuda, por ejemplo, que hayan pasado los 5 años y puede ser que después de esos 5 años el deudor sea demandado por el acreedor, pues dependerá del deudor el presentar una excepción de prescripción o el no presentarla. Si no la presenta, se presume entonces que está renunciando al cumplimiento de esa prescripción. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado del proceso, incluso en ejecución de sentencia si ésta está aprobada.
En relación a la prescripción debemos tomar en cuenta algo muy importante, y es que la prescripción solamente extingue la posibilidad de cobrar judicialmente una obligación, pero no extingue la obligación natural de pagar de esta. Es decir, que si bien el deudor puede oponer la prescripción para evitar el cumplimiento de la obligación, es válido el caso de que el obligado pague la obligación pese a que la misma esté prescrita. El cumplimiento implica renuncia a la prescripción en relación a la parte cumplida. Es decir, que si se ha cumplido, ha pasado más de 5 años de esa obligación y el deudor viene y paga la obligación, entonces implica que está renunciando a esa prescripción. Subsiste la obligación natural en razón del principio de buena fe que rige en los contratos y que debe regir en toda obligación. Decíamos antes que en el tema de la prescripción existen diferentes periodos de tiempo en los cuales prescriben diferentes tipos de obligaciones también. La prescripción común es la de los 5 años. Los derechos patrimoniales se extinguen en un lapso de 5 años a menos que la ley disponga otra cosa. Es el artículo 1507. Entonces, las reglas son los 5 años y las excepciones son las que da la ley específicamente. Dentro de estos plazos más breves que da la ley, tenemos el plazo de prescripción trienal, es decir, de 3 años. Prescriben en 3 años el resarcimiento por el daño de un hecho ilícito o generador de responsabilidad. En este caso, el cómputo se inicia desde la comisión del hecho. Si es un delito tipificado en el Código Penal, prescribe al mismo tiempo que la acción penal. Dependiendo entonces del tipo de delito, la prescripción del resarcimiento por ese hecho ilícito estará ligada al tiempo de prescripción de esa acción penal. Dentro de las prescripciones breves también tenemos la prescripción bienal, es decir, de 2 años, establecida por el 1509 del Código Civil. Y prescriben en 2 años, ¿qué cosas? Primero, los cánones de arrendamiento. Segundo, los intereses de las cantidades que los devenguen. Y tercero, en general, todo lo que deba pagarse periódicamente por 1 año o por plazos más cortos, prescriben en 2 años. También dentro de las prescripciones de breves bienales están las establecidas en el artículo 1510 del Código Civil, que nos indica que prescriben también en el lapso de 2 años. Primero, de los profesionales en general a la retribución de sus servicios y a los gastos realizados. En el caso de los abogados, corre desde la conclusión del proceso. En los casos no concluidos, desde la última prestación. 2. De los funcionarios y empleados tales como notarios, registradores, secretarios y otros, a los honorarios o derechos arancelarios que les correspondan y los desembolsos que se hayan hecho. Y 3. De los maestros y personas que ejercen la enseñanza, el derecho a la retribución de sus lecciones dadas por un lapso mayor a 1 año. Se computa en estos casos a partir del vencimiento de cada pago periódico o desde que se han cumplido las prestaciones por las que se cobra. Corre aunque se haya reanudado el suministro. Es decir, que la prescripción corre en relación a esos casos, incluso si después se ha reanudado el suministro, pero la prescripción ya cumplida puede ser opuesta. Existe aún una prescripción más breve, que es la prescripción anual establecida por el 1511, que nos indica que prescriben en 1 año el derecho de los maestros y otras personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por meses, días u horas. El segundo caso es de los que tienen internados o establecimientos educativos a la pensión y por la instrucción impartida, es decir, las mensualidades de los colegios. 3. De los dueños de hoteles o casas de hospedaje o alojamiento al precio del albergue y alimentos que suministran, así como de quienes alquilan aposentos sin comida o con ella. 4. De los comerciantes al precio de las mercaderías vendidas a quien no comercia con ellas,
Es el caso, por ejemplo, de las tiendas de barrio, que venden a los vecinos a crédito, pues esas obligaciones prescriben en el lapso de un año. Y 5. De los farmacéuticos respecto al precio de las drogas y a las sustancias medicinales. En todos estos casos se computa el plazo de la prescripción a partir del vencimiento de cada pago periódico o desde que se han cumplido las prestaciones por las que se cobra. Corre aunque se haya reanudado el suministro, al igual que en el caso anterior. Ahora, en relación a la prescripción, existen dos situaciones que pueden alterar el curso de la prescripción, produciendo una elongación material del plazo, es decir, un alargamiento del plazo sin modificarlo, sino simplemente alargándolo. Es decir, que no estamos modificando de 5 a 6 años, de 5 a 7 años, sino simplemente lo estamos prolongando y se prolongan por una de dos razones. Una puede ser la suspensión de la prescripción y la otra puede ser la interrupción de la prescripción. La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. Es decir, si ha iniciado la prescripción en el año 2011 y el año 2013 se produce una causal de suspensión, el tiempo que ha transcurrido entre el 2011 y el 2013, que es 2 años, se toma en cuenta para el cómputo de la prescripción. En el caso de la suspensión de la prescripción, se da por causas ajenas a la actividad del acreedor. Por otro lado, tenemos la interrupción de la prescripción. La interrupción es tener por no sucedido el lapso de tiempo que ha precedido y se inicia a través de la interrupción un nuevo cómputo del plazo. Normalmente requiere que el acreedor efectúe alguna actividad para que se produzca la interrupción de la prescripción. Veremos después las causales que son de suspensión y cuáles son las causales de interrupción de la prescripción. Ahora, ¿cuáles son las causales de suspensión de la prescripción? Las causales de suspensión están establecidas en los artículos 1501 y 1502 del Código Civil. En los casos de suspensión, decíamos, lo que se hace es un hecho sucede y pone un alto al cómputo de la prescripción, pero ese cómputo anterior va a continuar computándose después de que la causa de suspensión desaparezca. La suspensión implica que la prescripción no corre, y no corre contra quiénes. Primero, no corre contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio a la República, hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones. ¿Cuál sería el caso? Tenemos, por ejemplo, el caso de un acreedor A que presta dinero a una persona B. Ese préstamo de dinero concluía el año, digamos que 2010. Sucede que el año 2010 que tenía que devolver el dinero, B no devuelve el dinero. Pues A tendría 5 años, es decir, del 2010 al 2015 para cobrar la obligación. Pero sucede que el año 2012 A es llevado como embajador a la China durante 2 años. En esos 2 años que se encuentra de embajador en la China, este señor A no va a poder ejercer su derecho. Por lo tanto, esos 2 años en los cuales está de embajador en la China, al no poder ejercer el derecho, se suspende la prescripción. Cuando retorne al país después de 30 días de haber retornado al país, después de haber ejercido sus funciones, recién puede volverse a computar la prescripción. Entonces, primero han corrido 2 años, vuelve este señor A y retoma. Lo que le van a quedar por cumplir prescripción son 3 años más. El caso segundo es contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue. Hemos dicho que la prescripción solo corre contra obligaciones exigibles. Entonces, si una obligación está sujeta a una condición o a un plazo fijo, esa condición no va a ser exigible sino hasta que la condición o el término se cumpla. Cuando ese término o condición se cumpla, entonces recién podemos hablar de prescripción.
El caso tercero, contra el heredero con beneficio de inventario respecto a los créditos que tenga contra la sucesión. Se supone que si una persona está aceptando con beneficio de inventario es porque existen deudas y no sabe si existen más deudas que derechos. Entonces, si va a heredar, puede ser que herede algunos créditos, pero esos créditos no va a poderlos hacer efectivos mientras no se concluya con el inventario. Entonces, la prescripción se suspende. El inicio, en este caso, del cómputo de la prescripción para este señor, se suspende hasta que se concluya con el inventario. También se suspende la prescripción entre cónyuges mientras dure el matrimonio. Es decir, si una persona A le prestó dinero, una mujer le prestó dinero a un hombre. Sucede que le presta dinero y luego se casa con esa persona. Durante el matrimonio, obviamente A no va a demandar a B para el pago de la obligación porque están casados, además de los problemas que causaría, tenemos que ingresaría a su patrimonio y es el mismo patrimonio, porque es un bien ganancial. Los intereses que se devenguen, pónganse qué es lo que quiere cobrar. Entonces, lo que dice la ley es que se suspende el periodo de la prescripción mientras estén casados. Pero si se divorcian, entonces ese periodo de la prescripción se reanuda o se inicia en su cómputo. El quinto caso. Respecto a una acción de garantía hasta que tenga lugar la evicción. Si es que no ha habido una evicción, entonces no puede prescribir esa garantía de evicción. Cuando yo vendo una cosa, vendo con la garantía de evicción, es decir, aseguro que la persona que está adquiriendo el bien no va a ser perturbado en su derecho. Ese seguro que doy a mi comprador no inicia a correr o no se inicia el cómputo de la prescripción desde el momento que le vendo, sino desde el momento en que la persona, mi comprador, ha sido perturbado en su derecho. Entonces, recién cuando esa persona ha sido perturbada en su derecho, va a poder hacer valer la garantía de evicción. Y recién desde que puede hacer valer la garantía de evicción, puede iniciarse el cómputo de la prescripción. Y el numeral 6 dice en los demás casos establecidos por la ley. Por ejemplo, en el caso de los interdictos, se suspende el cómputo de la prescripción mientras dure la interdicción. En el caso de los incapaces, se suspende el cómputo de la prescripción mientras dure la incapacidad. Como hemos visto en las causas de suspensión de la prescripción, estas causas son ajenas a la actividad del acreedor. Por ejemplo, el matrimonio no ha tenido que ver que haya habido una actividad o no del acreedor, o en el caso de interdicción. Entonces, la suspensión se produce más por causas propias del deudor. En cambio, la interrupción de la prescripción se produce normalmente por una acción o por una acción del acreedor. La interrupción de la prescripción por citación judicial y mora. El artículo 1503 nos habla de la interrupción por citación judicial y la mora. Dice, la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Entonces, en este caso estamos hablando de que se produce la notificación de cualquier actuación judicial, sea proceso o sea simple petición de medidas precautorias y otras. Así se proponga esa medida ante un juez incompetente. Entonces ahí estamos hablando que se produce una interrupción de la prescripción. Y si se produce una interrupción de la prescripción, estamos hablando que la misma va a volver a correr desde cero. En este caso, para que se produzca la interrupción por citación judicial y mora, es necesario que se haya notificado con esa acción que se plantea. Se interrumpe no por el decreto del juez, sino por el hecho de la presentación de la demanda o actuado. La segunda parte del artículo 1503 nos dice que la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.
Entonces aquí estaríamos viendo casos como ser la carta notariada para constituir en mora al deudor, que sería un acto eficaz para interrumpir la prescripción. Hemos visto que la interrupción se puede producir por la notificación con un actuado legal. Sin embargo, hay que ver cuándo no es eficaz la interrupción. Y la prescripción no se interrumpe si es que, primero, la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad. Entonces, hemos dicho que uno de los requisitos para que se interrumpa debido a un actuado o proceso judicial necesariamente es la notificación a la otra parte. Entonces, si esa notificación no ha existido, es nula por alguna razón, de forma, o se declara su falsedad, entonces esa prescripción se tiene por no interrumpida. También la prescripción no se interrumpe si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia con arreglo al Código Procesal Civil. Y tercero, si el demandado es absuelto de la demanda. Es decir, si la demanda que se ha planteado para interrumpir la prescripción resulta que el demandado es absuelto de dicha demanda, entonces no se toma en cuenta como una interrupción de la prescripción y la prescripción se toma en cuenta que ha seguido corriendo normalmente. Existe otra causal de interrupción de la prescripción y es la interrupción por reconocimiento del derecho. Acá ya no estamos frente a una actuación del acreedor, sino más bien frente a una actuación del deudor. La interrupción por reconocimiento del derecho implica que el deudor ha reconocido la existencia del derecho de alguna forma, o ha ido a pagar una cuota o ha hecho un otro documento. La prescripción es interrumpida por el reconocimiento del derecho por parte de aquel contra el cual el derecho expresado puede hacerse valer, siempre y cuando haya sido hecho por el deudor. Además, ese reconocimiento del derecho puede ser expreso o tácito. Expreso si se hace de forma escrita o consta en algún documento, o tácito puede ser a través de ir y el pago de una de las cuotas. El pago de una de las cuotas se toma como una interrupción de la prescripción. El reconocimiento conserva su eficacia aun cuando sea luego rescindido o anulado. Entonces, si se ha hecho un reconocimiento, se ha hecho un pago, aun cuando ese pago luego sea rescindido o anulado, igual corre efectos de interrupción en cuanto a la prescripción. Para reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción, entonces este ejercicio del derecho puede reanudarse antes de que se venza la prescripción. Si es así, entonces estamos frente a un caso de interrupción. Ahora veremos la caducidad y debemos preguntarnos primero qué es caducar. Y caducar es perder eficacia o virtualidad. Los derechos se pierden cuando no son ejercidos dentro del término perentorio para su observancia fijada para tal efecto. La extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquella es considerada caducidad. La caducidad implica una carga de perentoria observancia de un plazo que es obligatorio en el cumplimiento de un acto en el ejercicio de un derecho generalmente potestativo, con el efecto de que el derecho se pierde si el acto o el ejercicio no se cumple dentro de aquel término. Así es como lo define Messineo. Por ejemplo, si tenemos un plazo perentorio para presentar una prueba dentro de un proceso, ese periodo de tiempo que tenemos caduca si es que no presentamos lo que se nos exigió, digamos, la prueba. No prescribe, sino caduca. Entonces, lo que caduca en sí es la posibilidad de realizar un acto dentro del ejercicio de un derecho, mientras que la prescripción es la posibilidad de pedir el cumplimiento de una obligación. Entonces, son dos cosas diferentes, la caducidad y la prescripción. En el caso de la caducidad, la carga perentoria para observar un plazo obligatorio
es considerada caducidad. Ese plazo es dentro de un acto, por ejemplo, dentro de un proceso, de un juicio. Ese acto es en el ejercicio de un derecho. Es un derecho potestativo, como el cobro de una obligación, por ejemplo. El derecho se pierde si el acto no se realiza dentro de ese plazo. Si dentro de un determinado plazo no hemos planteado una apelación de una sentencia que nos afecta, obviamente la posibilidad de plantear la prescripción ha caducado y el derecho en sí lo hemos perdido, pero lo hemos perdido no por el transcurso del plazo para la pérdida del derecho, sino por el no haber hecho uso de un acto al que teníamos derecho para efectivizar ese derecho. Si bien muy similares, sin embargo, la prescripción y la caducidad tienen ciertas diferencias fundamentales. Primero, la prescripción no procede de oficio, solo es estimable a instancia de parte. Si el deudor no plantea o el demandado no plantea prescripción, entonces no puede el juez determinar la misma. Mientras que la caducidad procede de oficio solo en el caso en que el juez deba rechazar por tratarse de derechos indisponibles. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse, mientras que la caducidad no se suspende ni se interrumpe, solo se impide mediante la realización del acto o las causas señaladas en la norma. El objetivo de la prescripción es poner fin a la incertidumbre de los derechos, mientras que el objetivo de la caducidad es la necesidad de dar seguridad jurídica al tráfico jurídico. No puede mantenerse abierto por siempre la posibilidad de apelar una sentencia. Tiene que cerrarse esa posibilidad. ¿Para qué? Para dar seguridad jurídica al tráfico jurídico, para que el proceso pueda seguir de una forma certera. Además, en la prescripción puede existir una renuncia de parte del beneficiario de la prescripción, obviamente una vez esta está cumplida, mientras que la caducidad no es renunciable en cuanto a los derechos indisponibles. Hemos dicho que la caducidad no se interrumpe ni se suspende, pero sí la caducidad se impide. ¿Y cómo se impide? Mediante la realización del acto. Si tengo un plazo para apelar, entonces impediré que caduque ese derecho a través de la presentación de la apelación. Si tengo un plazo para ofrecer prueba, que antes en el procedimiento civil anterior eran 5 días desde la autorrelación procesal y después de esos 5 días el derecho caducaba, entonces la forma de impedir era ofreciendo la prueba. Y se puede también impedir a través del reconocimiento del derecho por parte de la persona contra quien podía hacerse valer, siempre y cuando se trate de derechos disponibles. Es decir, si yo pretendía o tenía un plazo para apelar de la sentencia, ¿qué sucede si la otra parte decide reconocer mi derecho? Siempre y cuando obviamente sean derechos disponibles, normalmente derechos patrimoniales. Entonces, si decide reconocer mi derecho, pues impedirá la caducidad, no será necesaria la presentación de ese acto. Bueno, ¿y cuál será el efecto del impedimento de la caducidad? Pues si la caducidad queda impedida, es decir, se ha llegado a plantear, se ha llegado a accionar lo que se tenía que accionar, el derecho queda sujeto a las normas de la prescripción. Con esto concluimos este tema.